Regresamos a Unidiversidad Noticias por el canal 30 de la TDA. Es día martes y como todos los martes tenemos a nuestro especialista en economía, que está con Claudia ahora justamente. Claudia, vamos a vos. Vamos a hablar con José Vargas. ¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, y obviamente vamos a hablar de economía, temas muy importantes. En las últimas horas conocíamos que somos los más consumidores los argentinos en la región. Sí, somos los más consumidores en toda Latinoamérica. Argentina es el país que per cápita tiene el consumo masivo más grande de todo el continente. Y esto tiene que ver con básicamente que Argentina sigue siendo uno de los países que más consume. Está prácticamente un 40% por arriba de lo que es Chile y Brasil, que son los países que están en segundo y tercer lugar, y doblega a países como Bolivia, como Paraguay, como Ecuador. Más allá de que en los últimos años este consumo masivo que tenemos los argentinos ha ido disminuyendo por el ajuste de precios que se ha ido dando en la economía, todavía seguimos liderando este ranking. Lamentablemente el reajuste que se viene dando en los últimos meses de tarifas de servicios públicos y que todavía quedan reacomodamientos por venir, seguramente va a hacer que de a poco la mayoría de los argentinos empiece a disminuir este consumo que tiene en productos masivos, fundamentalmente en gaseosas, en bebidas no alcohólicas. Es ahí donde estamos liderando el ranking dentro de este consumo masivo. Probablemente dentro de unos meses, decía, cuando las tarifas se sigan reacomodando hacia arriba, el poder adquisitivo descienda mucho más y probablemente ya empecemos a estar más cerca del consumo de los demás países de la región. José, me quedé pensando, primero en la diferencia, porque hablabas de 40 puntos de diferencia con respecto a los que están un poquito más abajo, que nos siguen, y el otro dato relacionado con el mayor consumo en bebidas que serían gaseosas, por decirlo de alguna manera, no alcohólicas, que además ha tenido una baja en los últimos meses en nuestro país. Tengamos en cuenta que se hablaba también de una especie de crisis en ese sector. Se hablaba de crisis en ese sector, pero también hay que reconocer que en un país como Argentina, si bien suelen conocerse a nivel internacional dos marcas líderes, en las famosas bebidas cola, por ejemplo, en Argentina tenemos 7 u 8 marcas alternativas, es decir, las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas marcas, con lo cual en esos segmentos ha ganado mucho terreno el consumo y probablemente en las primeras marcas de las más conocidas haya descendido considerablemente. Pero el consumidor lo que busca siempre es mantener el nivel de estatus, manteniendo un consumo mediano, promedio, la mayoría de los meses en los productos que normalmente consume. José, en esta pregunta que te vamos a hacer en esta consulta vas a oficiar como de docente también, porque ha generado mucha inquietud esta decisión de la AFIP, que es una resolución que lleva bastante tiempo. De hecho, se empezaba a implementar en mayo del año pasado, de la obligación de tener el postnet en los comercios, pero también que lo hagan, que sea extensivo y se universalice a los servicios y a los profesionales. Sí, así es. Ya a partir de este domingo los argentinos tienen que utilizar, ya sean comercios grandes, comercios chicos, profesionales, etcétera, el famoso postnet para poder recibir tarjetas de débito y tarjeta de crédito. Acá hay que hacer una diferencia bastante grande. Primero y principal, se tiene que aplicar esta medida en las ciudades donde haya más de 1000 habitantes. Esa es la disposición de la AFIP. Pero no es lo mismo un comercio relativamente chico, como es el caso por ahí de un kiosco, sí, comparado con un hipermercado. Las diferencias son muy grandes, teniendo en cuenta que esto tiene un costo. Si bien durante los 2 primeros años quien recién ingrese al sistema para adquirir un postnet esté bonificado, uno sabe que después va a tener que hacerse cargo de ese servicio. Y además el problema está en las comisiones. Un comercio relativamente chico, un profesional que tiene muy poca capacidad de comercio, va a tener, cobrando con débito o con crédito, una comisión que va del 1,2% en el caso de las tarjetas de débito al 2,3% en la tarjeta de crédito, es decir que su rentabilidad se achica considerablemente. Esa es la única protesta que hacen desde la CAME, por ejemplo, a nivel nacional, para que se siga trabajando en este tema y ver de qué manera se puede compensar a los comercios chicos o a los profesionales que tienen todavía muy poca capacidad de comercio. Está claro que sí conviene en las grandes cadenas de hipermercados porque el volumen que manejan es mucho más grande y el poder de mercado que tienen también es mucho más grande. Pero el mundo va hacia el comercio totalmente electrónico y está claro que en los países desarrollados no se maneja efectivo, se maneja todo dinero electrónico. Y Argentina quiere ir dando estos pasos, pero evidentemente todavía estos problemas los va a seguir teniendo. Desde APIME, por ejemplo, sostenían que equiparan a los grandes comercios con los chicos y eso es lo que veían
veían en contra o criticaban de esta medida. La Asociación de Kiosqueros también decía lo mismo, ¿no? Porque no todos los kioscos tienen un poder de facturación que sí pueden tener otros comercios, y ellos hablaban concretamente de que a partir de ahí iba a ser un trastorno. En definitiva, para el gobierno y para la AFIP es sumamente positivo esto, pero por ahí algunos comerciantes se resisten. Sí, es cierto que por ahí el gobierno nacional ve este tipo de medidas como un todo y está claro que hay algunos que se benefician y algunos que se perjudican. En el sistema en general uno puede ver que es una medida beneficiosa y apunta a combatir la informalidad en este sentido. Está claro esto, pero todavía hay sectores que se ven relativamente perjudicados y probablemente en las próximas reuniones que va a tener la CAME a nivel nacional con el gobierno se busque alguna medida para paliar esta dificultad que, por ejemplo, tienen los kiosqueros, con el caso de productos de valor relativamente chico, como es el caso de los cigarrillos, y cuando uno recibe débito, uno sabe que recién a las 48 horas tiene acreditado el monto, y esto a veces juega en contra de la rentabilidad, que es pequeña en el caso de los kioscos. Bueno, y en este caso, si hay muchos monotributistas que están viéndonos, ¿cómo tienen que hacer para poder acceder al postnet? ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es el trámite? Bueno, el trámite se puede hacer a través de la página web de la AFIP. Uno puede ahí, en la parte de información, obtener todos los datos correspondientes de cómo tiene que hacer y dónde tiene que obtenerlo para poder estar bonificado, porque uno tiene una bonificación durante 2 años. Primero recibe el postnet sin costo, sin ningún tipo de costo, y después tiene una bonificación de 2 años, porque hay que pagarlo de manera mensual. A la vez hay que tener internet y tiene que tener habilitada una caja de ahorro. Estos son los requisitos mínimos. Lo puede hacer a través de la página de la AFIP para que obtenga estos beneficios. Primero, recibir el postnet de manera gratuita, sin ningún tipo de cargo, y después tener los 2 años de gracia, no pagar de manera mensual. Esto es fundamental que cada uno de los monotributistas lo tenga en claro, porque si hace el trámite por afuera, probablemente tenga que cubrir algún tipo de costo. El objetivo primordial, repasamos entonces, es la bancarización, la mayor bancarización de la economía, sobre todo la que está en este momento por fuera de la ley, por decirlo de alguna manera. Por fuera de la ley. Busca 2 cosas acá el gobierno. Primero, salir un poco de la informalidad, bancarizar a todos los sectores que no están bancarizados. Evidentemente esto es blanquear mucho más la economía, que tribute mucho más, que crezca todavía mucho más la recaudación. Y está claro que vamos hacia los países desarrollados un poco, al manejo de dinero electrónico y no tanto el dinero en efectivo, que muchas veces también es por una cuestión de seguridad. Bueno, y ahora vamos a hacer una consulta con respecto al OneUp. ¿Está bien dicho, banco digital? OneUp, sí, está bien dicho. Es un banco digital que en principio ya tiene autorización del Banco Central de la República Argentina. Sería el primero en nuestro país. Está ahora en modo de prueba, a modo de prueba entre los propios accionistas y los familiares y los amigos, para ver si toda esta rueda funciona de la manera que ellos creen que tiene que funcionar con el resto de los argentinos que quieran empezar a participar. Estamos hablando de un banco que no va a tener una sucursal física, no va a tener una casa matriz, sino que todo va a ser online. Se busca que sea mucho más ágil, se busca que sea mucho más rápido, que se evite los trámites burocráticos y que a través de un celular, de una tablet, de una computadora, cada uno de los usuarios pueda hacer el trámite correspondiente. Se va a disminuir muchísimo el costo para cada uno de los usuarios, porque al no tener una gran cantidad de personal y no tener sucursales o casa matriz, el costo baja considerablemente. Uno, si necesita dinero en efectivo, va a poder recurrir a cajeros Link, así que en este sentido no hay ningún tipo de problema. Se va a beneficiar a quien quiera depositar dinero, porque se le va a pagar una tasa un poco más alta, y se va a beneficiar a quien de alguna manera también quiera utilizar tarjeta de crédito o tarjeta de débito, porque las tasas van a ser mucho más bajas. O sea que es beneficioso. Es como la billetera móvil que en algún momento implementó el gobierno. Es como una billetera virtual. Es la idea. Por eso está regulado por el Banco Central, porque también es una entidad bancaria que va a empezar a formar parte y competir con el resto de las entidades bancarias que tienen unidad física. Habrá que ver si esta competencia con menores costos para el usuario mejora un poco la bancarización y todos los usuarios del sistema bancario nos vemos beneficiados. ¿Tiene alguna desventaja? Ninguna desventaja. Es decir, el hecho de que normalmente por ahí el argentino es bastante conservador y quiere siempre ir y hablar con una persona en vivo y en directo. Ir a la ventanilla. Para resolver cualquier tipo de trámite. Acá es todo online, pero evidentemente está claro que
telefónicamente uno va a poder tratar con alguna persona y en el mediano plazo van a haber algunas bocas donde seguramente algunos argentinos que quieran hablar con una persona física lo van a poder hacer. Bueno, muchísimas gracias, José, por todos los datos que nos has dado, porque son realmente muy importantes, sobre todo por las incógnitas y algunas dudas que habían surgido en las últimas horas. Gracias, como siempre. Muchas gracias. Será hasta el martes que viene. Así pasaba la columna de economía con José Vázquez.